La vieja Melilla guarda en su seno miles de historias que salen poco a poco a la luz. Los diferentes pueblos que han habitado estas tierras han dejado su huella y su sello. Así, de esta manera, los historiadores buscan aquellas pistas que les hagan adivinar el camino que siguieron los primeros melillenses. Y el destino no ha defraudado. Cerámicas, objetos de metal y otros tantos han aflorado contando los principios de una ciudad que fue conocida como Rusadir y que hoy llamamos Melilla. Pero el hallazgo más importante de cuantos se han hecho en nuestra ciudad desde los tiempos de Fernández de Castro es el efectuado en el mismo corazón de Melilla la Vieja. La aparición de unas pequeñas monedas de bronce convulsionó a la comunidad científica, ya que después de años de estudio se corroboraba la existencia de Rusadir y su emplazamiento exacto. En todo el mundo, solamente hay 9 piezas idénticas a la hallada en casa del gobernador, y esto las hace ser monedas únicas. La comunidad científica internacional quedaba estupefacta ante el hallazgo en Melilla de una de las piezas más importantes aparecidas dentro del mundo numismático antiguo. Una pequeña moneda, con lo que parecía ser una inscripción en púnico, afloró en las excavaciones que se realizaban en casa del gobernador. La moneda apareció en el transcurso del curso de auxiliares de arqueología que llevó a cabo la ciudad autónoma en colaboración con el INEM en el año 2000, a finales del año 2000. El día fue el 14 de noviembre. Nosotros estábamos a última hora de la tarde terminando de llevar a cabo la limpieza superficial y uno de los auxiliares de arqueología nos trajo un objeto metálico y nada más verlo nos dimos cuenta que era una moneda. Limpiamos la moneda por encima y nada más limpiarla aparecieron unas letras en púnico y era totalmente imposible, bueno, era innegable que la moneda era la moneda de Rusadir, lo cual era una sorpresa porque de esta moneda solamente han aparecido 3 en el mundo, 2 que están en museos y una que está en paradero desconocido. Las que están en museos, una está en Copenhague, otra está en el Museo de Tánger y ahora mismo hay una cuarta que está aquí en Melilla, y lo cual pues es algo que nos llena de orgullo a todos los melillenses. Dentro de esta historia de un hallazgo tan importante, existen vivencias muy diferentes y peculiares puntos de vista. Para Sonia, eran sus primeros pasos en los que excavaciones se refiere, ya que trabajaba dentro de un grupo que veía en eso de desentrañar secretos a la tierra su futuro profesional. Así, de esta forma, podemos decir que fueron los alumnos los que ofrecieron al profesor la posibilidad de aprender de ellos y a la vez dieron con una de las piezas más importantes con las que cuenta el museo de la ciudad. Fue emocionante, ¿no? Porque a pesar de que la Casa del Gobernador ha sido un yacimiento que ha tenido bastantes restos, ¿no? Que hemos sacado muchísima cerámica, muchísima siles. Entonces, cuando salió la moneda, a pesar de que estábamos acostumbrados a que salieran restos, ¿no? importantes, y pues nos pareció muy emocionante. Date cuenta también que estábamos todos un poco como éramos novatos, ¿no? Todo el equipo, era nuestra primera contratación en arqueología. Y la verdad es que lo vivimos con mucha emoción, y más cuando nos dimos cuenta de qué moneda era y qué significaba eso, ¿no? Al margen de la pura anécdota, calibremos la importancia de las monedas que hoy se exponen en el Museo de la Ciudad. Para los historiadores ha sido todo un acontecimiento poder por fin señalar con exactitud el lugar donde estaba emplazada Rusadir, conflicto científico que no acababa de resolverse. Pero además, esta pieza de metal ofrece un testimonio exacto de diferentes aspectos de la vida y poder que se atribuye al pueblo púnico. Son las primeras monedas que circularon propias de la ciudad, no de un poder emisor mucho más potente,
como podía ser nada menos que Cartago o Roma, que en ese momento anteriormente estaban disputándose el poder por todo el Mediterráneo, el comercio y la hegemonía del Mediterráneo, sino que fueron acuñadas y circuladas por la ciudad de Rusadir. Por lo tanto, nos habla un poco de la personalidad de la ciudad, de la identidad de la ciudad, y por eso me parecen realmente muy interesantes. Su fecha de emisión, pues aproximadamente entre finales del siglo II a.C. hasta el siglo I a.C., y creo yo que, por lo tanto, en el anverso podía representar o una divinidad, que lo dudo mucho porque se ha hablado de Melkart, que era la gran divinidad púnica que existía en ese momento, pero no tiene los símbolos típicos de ese dios Hércules Melkart, que era la leonte, que es la piel de león, que según los trabajos de Hércules venció al león de Nemea, o la clava, que es el típico también. Entonces yo pienso que podía ser un gobernante o un monarca mauritano, como puede ser Bocus I o sus sucesores, Sosus y Bocus II. Eso podía ser en el anverso. Y en el reverso es la famosa abeja, la abeja esquemática de Rusadir, ya veis que tiene un ductus o una forma muy tosca de ser acuñada, un trazado las representaciones del rostro, de la efigie del anverso, pues casi la diferencia no tiene más que rasgos muy esquemáticos, y lo mismo pasa con la abeja. La abeja podía ser una de las dos cosas, como se ha dicho, la producción de miel, la riqueza apícola de la ciudad, un poder económico, puede ser. También está representada entre dos espigas o una espiga y un racimo, podía ser también representante de la agricultura, de la vid y del olivo, pero es posible también que representara una divinidad femenina que está representada en todo el Mediterráneo, fundamentalmente no en el Mediterráneo occidental, como es Rusadir, pero sí en el Mediterráneo oriental, que puede representar diversas divinidades femeninas, aunque también está vinculada con la divinidad masculina. Fundamentalmente la abeja es la diosa madre, esas poderosas diosas de la naturaleza, que además vigilaban todos los grandes procesos del hombre, como fue la vida, la muerte, el renacer, etc., y es con la diosa Artemisa o la diosa Deméter, podía ser una de las diosas. Puede ser también, pues sencillamente ambas cosas. No se puede descartar digamos, un significado económico y ser además un significado ideológico religioso como esto mismo. Pero por lo tanto, pues yo pienso que son muy interesantes porque nos habla mucho de qué podía ser Rusadir. Es un testimonio histórico directo, porque nadie lo ha manipulado como pueden ser las fuentes literarias, pero este es un testimonio numismático, tiene esa ventaja. Hay que saber, con una metodología, saber lo que nos está contando esta moneda, que son muchas cosas, sus aleaciones, que pueden ser oro, plata, estas de bronce, su circulación, cómo se intercambian los productos y lo que significa. Hombre, la importancia que tiene la moneda no es tanto a nivel pecuniario, o sea, de dinero en sí, como a nivel histórico. Es una moneda que nos permite asegurar con toda claridad que dentro de la ciudad de Melilla, el casco histórico actual de la ciudad de Melilla, estaba la ciudad de Rusadir, lo cual permite también asegurar que las campañas de excavación que estamos llevando a cabo en la ciudad de Melilla, bajo el patrocinio de la ciudad autónoma, han sido un auténtico éxito. Una de las peculiaridades que hacen muy especiales estas monedas es sin duda su escasez. Apenas se conocen la existencia de 9 en todo el mundo, y ofrecen un testimonio apasionante, certero y veraz de aspectos de un pueblo que tuvo su importancia, ya que el poder acuñar monedas era un privilegio que solo tenían unas pocas ciudades de rango e importancia en el conjunto del Mediterráneo. Sí, no hay muy poquitas. Posiblemente las emisiones eran muy pequeñas, es posible también, y además de una visión muy corta y de una trayectoria muy corta, en un círculo muy estrecho, ¿no? Con las ciudades mauritanias o de la península ibérica, la del sur peninsular. Pero como son tan pocas, yo creo que ahora mismo, contando muy por encima y pensando que existe una en el gabinete numismático del Museo Arqueológico Nacional, yo cuento nada más que 9.
Por lo tanto, les dan un valor muy importante porque no son emisiones amplias, que se han hecho muchas, que se encuentran en tesorillos, etcétera, sino que estas las tenemos que ir cogiendo casi al vuelo una, que nos hablan de otra. Un coleccionista nos dice que también tiene una moneda que puede ser y vamos corriendo a verla y yo hemos tenido la suerte de que sí, que efectivamente era la moneda de Rusadir y en un magnífico estado de conservación, incluso la leyenda de la moneda que está en neopúnico también se lee muy bien, completa, pero por lo tanto pues su escasez y el valor que tiene histórico para todos nosotros, para recomponer la historia más antigua de Rusadir es muy importante. Aunque dé la sensación de conocerse muchos datos acerca de las monedas de Rusadir, los estudios numismáticos continúan y probablemente nunca acaben, ya que día a día se añaden nuevas claves a la historia. En este sentido, de momento parece un poco aventurado sacar conclusiones definitivas del significado de estas pequeñas piezas de bronce. En Casa del Gobernador, en las campañas de Casa del Gobernador, y en concreto en la primera, se puede llegar a la conclusión que en la zona alta de la ciudad vieja, en Melilla la Vieja en concreto, y en este solar, podemos encontrar una secuencia estratigráfica muy completa. Desde el siglo XX, al que correspondería el edificio del gobernador, hasta el siglo II a.C., donde aparecen tanto materiales cerámicos como sigilatas itálicas y incluso niveles de habitación, como casas de época romana. También aparecen niveles de ocupación islámicos de época meriní y niveles de ocupación cristianos de la primera época, de la época de Pedro Estopiñán. También nos aparece probablemente niveles de ocupación tardorromanos, aunque eso habría que precisarlo más con el estudio de la cerámica. Y también nos aparece una serie de materiales que todavía necesitan un estudio más detallado, pero que estarían relacionados con áreas de ocupación industrial, como por ejemplo un horno, que es algo muy interesante porque hasta este momento no se había documentado en la ciudad de Melilla. Harían falta más campañas de excavación para poder precisar la importancia de Casa del Gobernador, pero es el conjunto histórico arqueológico más importante de la ciudad. Y por tanto, considero, y yo creo que todos en la Consejería de Cultura consideramos que es necesaria su preservación y su estudio todavía con mayor detalle. El excavar en una ciudad como Melilla es sin duda una tarea apasionante. Esta es la información que se extrae de los hallazgos, que para los historiadores se convierte en una herramienta imprescindible a la hora de componer el puzzle de la historia de Melilla. Pero ¿cómo es el trabajo de la persona que físicamente tiene que remover las entrañas de la tierra para arrancarle sus secretos? Mi función, como la mayoría del equipo, estaba el arqueólogo, Conrado, pero aparte el equipo entero éramos auxiliares, ¿no? Auxiliares de excavación. Nuestra función principal era pues excavar, ¿no? Estamos dirigidos por Conrado, pero excavamos, extraíamos las piezas y una vez extraídas las piezas lo que hacíamos era pues lavarlas, clasificarlas, siglarlas. Nos dedicamos también un grupo a la criba, ¿no? Porque como era había muchísimos restos, ¿no? Queríamos que pasara nada por alto y parte del tiempo también lo empleábamos en cribar la arena que estábamos extrayendo y básicamente era eso, ¿no? Excavar y apoyar la dirección de Conrado. Previo a los primeros estudios de las monedas, existe un volumen ingente de trabajo que comienza por la restauración. Así, de esta forma, una vez que en la propia excavación se ha efectuado un primer lavado de la pieza en cuestión, esta se pasa a manos de la restauradora, que recibe un objeto tosco al que tiene que devolverle la vida que tuvo hace años. La pieza prácticamente estaba igual que todas, son cúmulos de tierra y que no se sabe lo que te van a encontrar debajo. Hay que tener muy en cuenta que cuando se saca una pieza del medio
En ese preciso momento es cuando empiezan todas las alteraciones. Cuando está en contacto con el oxígeno o con las alteraciones de la atmósfera, es cuando en ese momento empiezan todas las alteraciones y que ya no se pueden frenar. Por eso cuando una pieza no es seguro que vaya a poder ser restaurada, es mejor dejarla en el medio, localizarla, saber puntualmente dónde está, si es bajo el mar pues con una red o fotografiándola o localizándola en la tierra donde esté, pero sin tocarla, porque la pieza llega un momento en que se estabiliza con el medio. Entonces al extraerla es cuando empiezan todas las alteraciones. En ese momento, pues si el caso es que la extraemos, pues recogemos la pieza y empezamos a hacer una limpieza superficial. Primero se ve bajo el binocular si hay algún tipo de alteración que no se ve a simple vista, y luego se hacen pues catas de limpieza, primero con cepillo abrasivo de cerda gruesa, se hace una limpieza completa de la pieza y luego cuando ya se ve lo que es la morfología o la superficie de la pieza, pues entonces se meten baños de agua desionizada para quitarle pues los cloruros, sobre todo, que pueden estar en la parte exterior. En muchas de las piezas de aquí se ve que los cloruros son las manchas blancas que salen, pero en otros casos están de forma interior. Entonces se hacen baños de inmersión de la pieza y quedan, vamos, por lo menos se elimina ese tipo de alteración. Todas las piezas se tratan con especial cuidado, pero cuando te advierten que puede ser que sea una pieza importante, pues ya vas con un cuidado especial. Y, por ejemplo, hay muchas piezas de las que he tratado aquí de monedas que he utilizado ácidos, y en este caso he preferido hacerlo todo bajo binocular y a bisturí directamente, porque me daba miedo que el ácido pudiera atacar la superficie en un momento dado, y la limpieza es una de las operaciones en restauración que es irreversible. El resto son irreversibles. Si tú haces una pátina superficial, la puedes eliminar. Si tú le pones una aplicación de algún tipo de pasta o de escayola, de lo que sea, se puede eliminar, pero la limpieza, si tú estropeas la parte de limpieza, se queda así. Eso no hay forma de arreglarlo. Entonces, en este caso he tenido especial cuidado, ya te digo, no utilicé ácido, lo hice todo a mano y con mucho cuidadito y viéndolo todo directamente. Proceso muy laborioso, pero merecía la pena. Otras cosas que me he tenido que saltar un poco era, me advirtieron que era de gran importancia que saliera lo que es el símbolo, las espigas y el emblema, para que se sobreentendiera ya seguro de que era la moneda que buscaban. Y entonces en muchos casos se ha eliminado excesivamente la pátina. La pátina de vejez, que hay que respetar en todas las piezas, en este caso la he tenido que eliminar en muchos casos, por eso, por lo que te digo, por poder sacar bien las espigas y por poder sacar bien el emblema. También era más fácil porque utilicé como referencia la de Copenhague. Con el libro de Copenhague, si tú tienes una referencia de un libro que te va indicando la morfología de la pieza, es mucho más sencillo que si no sabes nada de lo que te puedes encontrar. Una vez que estos trabajos de preparación y restauración de la pieza han concluido, le toca el turno al estudio y profundización en los datos que aporta. Así, de esta forma, hay que datarla, o lo que es lo mismo, ubicarla en la larga línea del tiempo. Esta tarea, que parece baladí, es casi la más importante, ya que son estos datos los que finalmente son los que se nos ofrecen cuando la pieza está expuesta. Cuando extraemos las piezas bastante sucias, ya te he dicho antes que pues, nos pasamos a lavar la cerámica, la dejamos secar y después viene un trabajo importantísimo de gabinete, de taller, que es la separación, la clasificación de esas piezas, ¿no? Una vez que están clasificadas y separadas por tipologías, ¿no? Lo que hacemos es siglarla porque ese es el sello que hace que esa pieza, si se sale de contexto, sepamos dónde ha salido, ¿no? Y a qué momento pertenece. Entonces la sigla es muy importante dentro de este trabajo, ¿no? Entonces, una vez siglada y ya está todo controlado, pues esos fondos pasarían al museo, ¿no? Aquí hay un volumen impresionante de piezas que todavía queda por clasificar, ya están limpias, pero hace falta clasificar y siglar, y hay muchísimo trabajo por hacer todavía.
Sin duda, como vemos, esta labor de la restauración y excavación resulta, además de apasionante, gratificante para quien la realiza, y por ello, algunas piezas se convierten en una especie de pequeña obra de arte a la que se le tiene admiración y cariño. Me hicieron mucha ilusión el primer lote que me dieron, cuando me llama Rocío en el primer momento y me da la horquilla, que también sabéis que tuvo gran importancia, y el pasador ibero-romano, pues me gustó mucho. Aparte de que era mi primer trabajo aquí para el museo, pues eran piezas muy bonitas, la superficie de las piezas eran muy bonita. El ánfora, que hizo un trabajo Rocío sobre ella, que está también expuesta en el primer piso, también me gustó mucho. Además, hice cosas que no había hecho antes, le intenté colocar una base para que se pudiera exponer en vez de tumbada como estaba, que la gente pudiera ver toda la morfología de la pieza, y le coloqué una base que no se ve porque está completamente camuflada por otro material, pero me gustó también mucho. Y esta, por supuesto, por la importancia que tenía. Es una alegría para un restaurador tener una pieza importante entre las manos. Sin duda es la moneda. Sí que siempre hemos estado muy pendientes a ver si salía una moneda, ¿no? Era como el chiste de la excavación, porque sí para nosotros es muy importante, ¿no? Porque da una datación muy exacta del tiempo que estamos trabajando, ¿no? También debo decir que ha salido cerámica importantísima, muy bonita, de época romana, con restos bastante grandes que hemos podido después pegar, y ya te digo, ha sido un yacimiento bastante rico en piezas, ¿no? Entonces, la verdad es que hay muchas que podría decirte, ¿no? Pero sí, para mí la moneda ha sido lo más importante, el hallazgo más importante de esta excavación. Tan importantes han sido los hallazgos que se han conseguido consolidar ciertos datos que estaban en el aire hasta ahora dentro de la comunidad científica. Por ejemplo, uno de los puntos más importantes ya demostrado es saber dónde estaba ubicada Rusadir y, lo que es aún más interesante, conocer cuál fue su verdadera importancia. No todo el mundo puede acuñar moneda, solamente las que tengan una cierta autonomía tanto económica como política. Pero hay que pensar otra cosa también. Estamos en un momento muy difícil porque acaba de perder su poder Cartago, hay que siempre ponernos dentro del contexto histórico para entenderlo bien, y empieza el dominio de Roma. Rusadir, como todo el reino de Mauritania, se queda dentro de la hegemonía de Roma en la época republicana. Es una época para Roma también muy importante y muy conflictiva. Nosotros la llamamos la crisis, precisamente la crisis republicana, porque enseguida empezará ya el Julio César y con él después el Imperio Romano, y entonces Mauritania se queda bajo la hegemonía de Roma como aliada de Roma. Parece ser que estos reyes mauritanos, aunque tuvieron un cierto auge económico y además inmediatamente, por lo que les merecía la pena, se aliaron con Roma, tampoco emitieron moneda de unas emisiones que pudieran satisfacer a todo el intercambio comercial, y por lo tanto consintieron que una serie de ciudades, entre ellas Rusadir, otras Tamuda, otras Tingi, varias de ellas, pudieran tener su moneda propia y circular. Lo que pasa es que no son monedas, digamos, poderosas como son las de electrón. Electrón es cuando es oro y plata, o emisiones de oro, emisiones de plata, que eso posiblemente solamente pueden acuñar el poder político más importante, pero sí se concedía monedas de bronce, son monedas con una aleación de plomo muy importante también, y de bronce, y por lo tanto, pues para unas emisiones de transacciones pequeñas, de intercambios en los comercios pequeños, con unas ciudades con otras, pues sí, efectivamente emitieron. Pero sí, efectivamente, como dices muy bien, indica que Rusadir tuvo una cierta hegemonía y un cierto poder económico en ese momento, estamos en finales, a lo largo del siglo I a.C., para concretar un poco y que nos entendamos un poco. En este sentido, tan importante es saber el peso de Rusadir dentro del mundo mediterráneo como conocer el interés que tienen estas monedas en el puzzle que es la historia de Melilla. Es una moneda absolutamente única. No es que no haya monedas con abejas en el Mediterráneo, hay muchísimas, luego las voy a ir indicando.
hay montones de ciudades, pero en el Mediterráneo occidental es la única, y es única en cuanto es una moneda absoluta, una abeja absolutamente dibujada de una forma esquemática. El resto de las abejas que están como representadas en monedas es una anatomía absolutamente perfecta. Todas son abejas reina, todas están vistas desde un plano superior horizontal, no se ve ninguna de perfil, todas están como si las viéramos desde una perspectiva desde arriba. Y desde luego, por lo tanto, en ese sentido única. El significado de Rusadir, pues efectivamente, en todo desde el campo de los estudios numismáticos, tiene una mención especial, porque cuando se va a buscar monedas que son únicas en su momento, en todo su entorno, está dentro del círculo del estrecho de Gibraltar, unas representan pues una especie de esquema, de un dibujo, como una especie de sigma, una letra sigma muy desarrollada, los atunes de Gades, otras representan una figura de una divinidad, pero una abeja ninguna, absolutamente ninguna. Por eso pienso que puede representar una divinidad, además de poder representar, claro, el papel económico que tuvo la apicultura, que no la vamos a negar tampoco, desde luego. Pesan apenas unos gramos y son de bronce. Son de tosca factura y llevan grabadas el nombre de Rusadir. Son un resumen de la historia de Melilla que el tiempo nos ha dejado como muestra palpable del crisol de culturas que fue durante siglos esta parte del Mediterráneo. Nos hablan del pasado y son monedas únicas.